Licenciado Gabriel Mariotto. Muchas gracias. Jorge, compañero Calzoni, Marina, que tanto trabaja en estos foros y también en el fomento de los centros regionales universitarios. Escuchamos a Jimmy, vamos a seguir después atentamente las palabras de nuestro amigo y compañero Gustavo Oliva. Y bueno, celebramos estar aquí en la Universidad de Avellaneda, una de las nuevas 9 universidades, con un proyecto académico que realmente acompaña y promueve la reflexión sobre el país que necesitamos en el marco de un distrito que, sabido es, nos llena siempre de orgullo. Allí lo veo al padre Francisco de la Isla Maciel, con quien estuvimos junto con Jorge, y sabemos lo que hace Jorge en materia de gestión y también como gestión el vértice en materia educativa. Y hoy venimos acá a aportar ideas, esto que comenzó en construcción política e institucional con la ley de medios, los foros que al principio parecían a la mirada clásica de los poderes en la Argentina, que parecían como una suerte de entretenimiento lateral del cual nada iba a surgir, fueron precisamente la columna vertebral del texto de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque se fue construyendo con los aportes que recogimos en cientos de ciudades de todo el país. Ahí los Wikileaks dicen en la Embajada de Estados Unidos, ¿qué va a salir la ley de medios si están discutiendo en Ushuaia? Claro, había 80 compañeros en Río Grande, otros 90 compañeros en Ushuaia, y desde los centros de poder se reían. Bueno, esa risa después tuvo que ser transformada en responsabilidad y que salgan a defender con sus argumentos las posiciones clásicas. Nosotros habíamos aportado un nuevo horizonte de democratización en materia de medios que se vio plasmado en la última televisación de la audiencia pública en tribunales, ante la Corte Suprema, donde Graciana Peñaflor dio cátedra junto con Damián Loretti y con tantos otros compañeros frente a los abogados del monopolio, que no hicieron foros y que solamente lo único que hacían era articular los argumentos en defensa de los intereses de su caja. Bueno, los foros entonces, que está probado que dan resultado. Cuando Daniel Scioli lanza como gobernador el plan de emergencia, nosotros rápidamente le pudimos aportar los ejes de inclusión, integración y equidad, porque también en los foros habíamos trabajado en las comisiones de seguridad sobre esos alcances. Y bueno, fueron incorporados porque discutir, aportar, llevar adelante los mojones de gestión sobre la filosofía de nuestro proyecto es realmente un desafío, porque no hace falta o no alcanza con buenas intenciones, sino que el instrumento esté aceitado y que se pueda llevar a cabo. Y hoy, como planteaba Jimmy, venimos sobre 11 años de transformación. Sabemos que la Argentina es distinta, por más que en la tele nos quieran decir lo contrario. Nosotros sabemos que la Argentina es distinta, la sociedad lo sabe. La educación es distinta. Pero también tenemos nuevos desafíos, porque este proyecto nacional tiene que seguir transformando la patria. Y para transformar la patria hay que discutir ideas. Y bueno, sobre la base del aquí y ahora, sobre la base de la realidad, nosotros nos ponemos a proyectar y a planificar los próximos años. ¿Cómo deberíamos avanzar para que este proyecto siga transformando la Argentina? Y en materia de educación es uno de los ejes que tenemos que discutir. Venimos de un escenario complejo. Cada febrero, cada marzo, se producen tensiones entre el gobierno provincial y los representantes gremiales. Son tensiones que, por supuesto,
operan sobre algunas necesidades vitales que el gremio reclama. Los gremios y los docentes aman el aula, nosotros necesitamos escuelas abiertas, pero también tenemos que hacer todo lo posible para generar la condición objetiva que esa tensión vaya disminuyendo. No empezamos pasándole la factura al gremio, sino empezamos a reflexionar a ver qué debemos hacer todos, incluso primero el gobierno provincial, para no llegar a los términos de este último febrero-marzo, por ejemplo. Porque fueron 17 días de huelga. El año que viene puede haber 35 días de huelga, 17, 5 o no puede haber ningún día de huelga, pero si no discutimos sobre lo que tenemos que transformar, el problema sigue estando latente, más allá de un acuerdo rápido o un desacuerdo. Entonces lo planteaba Jimmy con claridad. Hay un derecho a huelga, pero también hay un derecho a educar, y nuestra Constitución en la provincia de Buenos Aires va mucho más allá que otras constituciones. Habla de un derecho humano universal, el derecho a la educación. Entonces, ¿cómo logramos avanzar en términos que ambos derechos no colisionen, que se puedan respetar ambos? Y por eso hay que discutir mucho, y este foro, junto con los foros que estamos haciendo coordinados por Marina y promovidos por muchos de los compañeros intendentes como Jorge y con anclaje en nuestras universidades públicas, por eso nuevamente el agradecimiento al compañero Calzoni. Estos foros vienen a lanzar disparadores y a recibir una andanada de propuestas que se puedan sistematizar. Nosotros proponemos un cambio estructural en materia educativa en la provincia. Tenemos objetivos de máxima. En pleno conflicto, yo planteo que después de superada la tensión y vuelta a las clases, podíamos discutir a la educación como un servicio público esencial. Eso generó ruido, por supuesto que genera ruido, porque la educación como servicio público esencial no está reconocida por la OIT. Algunas naciones hermanas, el caso de Ecuador, también Venezuela y también algunos países europeos como Alemania y como España, aún eludiendo las recomendaciones de la OIT, lo plantearon en sus constituciones. Servicio público esencial. ¿Qué significa servicio público esencial? ¿Que los docentes tienen que estar en la escuela? Sí, pero también significa algo más, que el Estado tiene que aportar todo lo que tiene que aportar. Pero es cierto que la OIT está en nuestra Constitución, entonces nosotros no podemos transgredir lo que plantea la OIT. Yo lancé un disparador de discusión, que en la reflexión honesta con muchos dirigentes gremiales y muchos docentes, ya empieza a orientarse en declarar a la educación como un derecho público mínimo, en donde se logra el objetivo de escuelas abiertas y no se transgrede ni se vulnera ningún apotegma de los organismos internacionales ni ningún derecho de los docentes. Así que hay que avanzar en esa dirección, porque nadie viene a imponer nada, sino a discutir cuál sería el camino para lograr lo que los docentes y los funcionarios con responsabilidad, pensando en los alumnos y pensando en la sociedad, tenemos que ir edificando. Entonces acá no se trata de imponer nada, sino de seguir reflexionando y buscar los puntos de acuerdo para avanzar en conjunto. Docentes, ciudadanía, Estado, pensando en los alumnos. No puede seguir esta diferencia entre los colegios privados y las escuelas públicas. Algo tenemos que hacer entre todos. Por eso no hay que esquivarle el bulto a la responsabilidad. Y siempre la primera responsabilidad es nuestra, es la del Estado. Entonces, nosotros planteamos 5 o 6 aspectos, voy a enumerar algunos, como disparadores para después recibir todas las opiniones que vayan construyendo la estructura, el continente en donde tenemos que avanzar. Nosotros planteamos que los institutos de formación docente tengan acreditación, tanto los públicos como los privados, que nos permitan sortear un nivel de excelencia, garantizando que todos los egresados de esos institutos tienen la formación necesaria y a su vez poder incorporar en esos institutos nuevas
disciplinas, nuevos ejes académicos, mirando a los alumnos de primaria y a los alumnos de secundaria. También planteamos discutir qué vamos a hacer con los consejos escolares, porque en la negociación gremial, junto con el gobierno, siempre aparecen los problemas de infraestructura y los problemas de los comedores. Y hay una gran responsabilidad de los consejos escolares. Muchas veces, en algunos distritos, no en todos por supuesto, pero en algunos distritos, el consejo escolar se asiste a la elección con una representación que a veces es un premio consuelo. Ciudadanos, ciudadanas que no están en un lugar de expectativa en la lista de concejales terminan como consejeros escolares. Y no tienen todos la misma impronta, ni la misma vocación, ni el mismo amor. Ni tampoco las sociedades discuten qué perfiles van a asistir a esos consejos escolares o qué perfiles educativos van a tener los distritos. Si no hay un intendente, en este caso como Jorge, ocupado por la educación, esos temas quedan de lado. Y la administración de esos consejos escolares habitualmente la llevan adelante funcionarios que ya prácticamente son como si fueran de carrera. No hay un concurso, tienen la lapicera de los cheques. Entonces, se ven muchas diferencias entre el funcionamiento de un consejo escolar de un distrito con otro consejo escolar de los 136 distritos que tiene nuestra provincia. 135, digo 136 porque estuve en Quequén. Que los muchachos quieren el 136. Entonces, también reflexionar cómo jerarquizamos los consejos escolares. A veces está la lista de concejales y abajo la de consejeros escolares. Ni siquiera tenemos una hoja separada como para poder cortar o para poder presentar una lista de consejeros escolares y que se discuta en la sociedad. Si vamos a discutir qué vamos a hacer con los planes de vivienda, qué vamos a hacer con las cloacas, qué vamos a hacer con las luminarias, también qué vamos a hacer con la educación, que sea elemento de discusión electoral. Proponemos como eje, a ver si en la reflexión surge el camino acertado. Y también el financiamiento, porque esto, insisto, no puede ser solo con buenas intenciones, sino que tiene que tener un lugar y un motor que permita abordar los desafíos de estos sueños. Entonces, nosotros proponemos llevar también la educación de nuestra provincia a tiempo completo, a 8 horas de clases, que los docentes no tengan que andar gitanos de un colegio al otro y que los alumnos estén 8 horas para estudiar las básicas y las aplicadas, pero también para estudiar idiomas y también para expresión artística y también para deporte. No se va a poder hacer de un día para el otro, llevar al objetivo de 8 horas. Pero sí, en un quinquenal, en un plan quinquenal, poder establecer el objetivo del 20-25% de las escuelas, empezar con este régimen. Y también entonces revisar algunos instrumentos del Ministerio de Educación, desde el sistema de asistencia médica por las ausencias, desde los órdenes técnicos que también tenemos que revisar también las suplencias. Muchas veces los docentes con un cargo de mayor jerarquía necesitan un suplente y eso está muy bien, pero a veces los órdenes técnicos entran en una espiral de caprichos. Y yo creo que entre el tema de la asistencia médica para certificar las ausencias y los órdenes técnicos, nosotros tenemos algo como para aportar al nuevo desafío. No va a alcanzar en materia de dinero, aún racionalizando esos aspectos, pero éticamente es lo que hay que hacer, aportar lo mejor que se puede e invertir en materia de educación lo mejor que se pueda hacer. Pero con eso no alcanza, con el objetivo de las 8 horas y declarar a la educación un derecho público mínimo, que en tránsito ese servicio público esencial, que es inalcanzable que la OIT no lo reconoce, el derecho público mínimo es un punto de contacto entre gremios y funcionarios. Eso es posible, pero el Estado tiene que poner
todo lo que tiene que poner. Entonces, ¿cómo hacemos para recaudar más e invertir mejor? Bueno, hay que recaudar más. Y ahí estamos proponiendo para nuestra provincia un cambio en la matriz productiva, que sería el nicho donde vamos a echar mano para poder sostener estas ilusiones. La Argentina exporta por 20.000 millones de dólares aproximadamente y recupera en materia de retenciones 7.500 millones de dólares, pero pierde en materia de fletes y de seguros 8.000 millones de dólares. Entonces, si nosotros empezamos a transitar en un cambio estructural los ejes de producción y de comercio exterior, vamos a poder echar mano, aparte de esos 8.000 millones de dólares que toda la Argentina pierde. No es una utopía pensar en que la provincia de Buenos Aires puede recuperar entre 3.000 y 4.500 millones de dólares. Si nosotros aportamos tranqueras adentro de las unidades productivas pequeñas de nuestra provincia, el fertilizante y también el gasoil, para que el chacarero pueda asistir al desafío de la siembra y de la cosecha, incluso orientando un cambio del perfil de siembra, no solo la soja, nosotros necesitamos trigo y necesitamos girasol y necesitamos maíz. El INTA está generando unas semillas que resisten la falta de agua, es muy importante ese trigo para el sudeste de la provincia donde hay problemas de sequía muy serios. Entonces, con fertilizante y con gasoil en un fondo rotatorio de 270 o 365 días, nosotros estamos en condiciones de llegar a la tranquera ya con una producción diversificada. Y una vez que llega a la tranquera, que es donde te esperan aquellos pules que no alquilaron el campo, pero te esperan en la tranquera para después comercializar. Y son pocas las empresas que comercializan. Entonces, proponemos que la provincia de Buenos Aires, junto con las entidades del campo, de las medianas y pequeñas unidades productivas, lleven adelante una empresa mixta de comercialización que compita en términos de mercado con aquellas cerealeras. Porque la multinacional argentina le vende a la multinacional china y la multinacional China, espejo de la Argentina, le vende a los chinos. Y en ese pase de manos hay entre un 13 y un 15%, que debería quedar en manos del Producto Bruto Interno de nuestra provincia, en manos del chacarero y en manos de la provincia. Pero a su vez, impulsar esta empresa mixta tiene otro vector que deberíamos modificar, porque si no también se nos traba la potencialidad del comercio, que son los puertos. Porque precisamente la misma empresa que a veces alquila el campo, que tiene la comercializadora, tiene la concesión de la administración de las herramientas estratégicas del comercio exterior. Los consorcios portuarios le asignan en concesión los contenedores y las elevadoras a estas mismas empresas. Entonces, si nosotros tenemos una empresa mixta que quiere comercializar, encuentra en la elevadora una traba para que solo avancen los productos que ellos mismos comercializan y ellos mismos transportan. Por eso necesitamos una entidad supraconsorcio portuario que supere la decisión del comercio exterior que hoy está en manos de las multinacionales. ¿Qué responden los tenedores de la concesión de las elevadoras? Ahí hay 4 empresas, ADM, Bunge, Dreyfus y Cargill. ¿Qué dicen ellos? No, hay mucho faltante entre que la semilla viene del campo y se traslada en camión hacia el puerto y se eleva el contenedor que después va en el barco, hay mucha pérdida, hay faltantes o sobrantes. Y esos faltantes o esos sobrantes administrados por el Estado es sinónimo de corrupción. O sea, nos tiran la pelota a nosotros. Mientras los hacen ellos, no hay corrupción. Si los hiciéramos nosotros desde el Estado, con la auditoría de la sociedad, hay corrupción. Esa respuesta a mí me da mucha certeza que estamos en el camino correcto.
que nosotros tenemos que tener el control estratégico de nuestros puertos para potenciar la siembra de nuestros chacareros, activar la empresa mixta de comercio exterior de nuestros granos y que no se detenga en un control del puerto en manos de las empresas multinacionales. A su vez, y eso en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos unos cuantos puertos. Hay dos que hay ley para la administración de consorcios y otros que se sumaron a la administración de consorcios casi de hecho, Quequén y Bahía Blanca. Pero una vez que tenemos el control estratégico de nuestros puertos, con un órgano supraconsorcio que pueda entonces darle la utilidad que corresponde a la cadena productiva, también tenemos que fomentar una ley de reserva de carga. Por supuesto que la línea del mar está en la órbita federal, pero nosotros desde nuestra provincia fomentaremos que nuestros diputados discutan en el Congreso Nacional una ley de reserva de carga. Pero a su vez podemos hacer nosotros que en nuestros puertos haya preferencia de carga, con una serie de ventajas impositivas, para fomentar que los buques de nuestra bandera transporten la producción que genera nuestra provincia, con trabajo registrado y tributando en la Argentina. Y esa preferencia de carga y esa discusión de una ley de reserva de carga para buques de bandera va a permitir el desarrollo de armadores y astilleros en nuestra patria, porque empresas tendrán que tener esos buques para poder llevar adelante el desafío. Mientras tanto podrán chartear, mientras tanto podrán alquilar, pero nosotros tuvimos una industria naviera que fue señera en la Argentina y tenemos que recuperarla con nuevos puestos de trabajo. Ahí estamos en Mar del Plata. Hoy mismo Astilleros Unión le están devolviendo las herramientas que el consorcio portuario le incautó, producto de algunas exigencias que esta cooperativa naviera no pudo cumplir. Entonces le buscaron la excusa para no solo sacarlo del puerto, sino también quitarle las máquinas y dificultarle el trato que habían tenido con Venezuela para construir barcazas. Como Astilleros Unión, en Ensenada, en Berizo, tenemos una serie de astilleros. Y también tenemos Astilleros Río de Santiago, en la zona franca de la provincia de Buenos Aires, en donde solamente pueden construir buques para exportar. Nosotros también tenemos que resolver una ley que Astilleros Río de Santiago pueda producir también para la Argentina. Ese es otro problema, y es otro problema de la educación. Astilleros Río de Santiago necesita soldadores y necesita matriceros, que fueron los que se eliminaron de la currícula cuando algunos representantes de otros espacios políticos opositores tuvieron responsabilidad en la década del 90 en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación. Lo primero que hicieron fue eliminar las escuelas técnicas, porque la Argentina de Menem, de Cavallo, de la Rúa, no necesitaba técnicos, no necesitaba torneros. Ahí están los compañeros de la escuela de Lima, que tanto lo saben porque ellos lo padecieron con Atucha. Entonces, ellos sembraban conejos en la escuela. El director de la escuela de Lima nos contaba el otro día, la escuela que capacita a los ciudadanos para lanzarlos a la actividad de la energía atómica para generar Atucha 2, tuvieron que cerrar y criar conejos, porque el que estaba en educación, en la Secretaría de Educación, decía, ¿qué vamos a andar con esos tubitos de ensayo? Claro, la Argentina iba a tener que importar todo, no tenía que producir absolutamente nada, entonces lo primero que cerraron fueron las escuelas técnicas. Por eso la destrucción es en un minuto y la construcción es lenta. Hoy necesitamos matriceros, soldadores, que fueron discontinuados con esa decisión absurda de una Secretaría de Educación. Fíjense lo importante que es poder pensar la educación en función del proyecto productivo y el modelo de país. Entonces, tranqueras adentro, la promoción del gasoil y del fertilizante.
la empresa mixta de comercialización, el control estratégico de nuestros puertos, la posibilidad de la reserva de carga y la preferencia de carga, y la industria naviera como puntal. Con una decisión estratégica en ese sentido, nosotros recuperamos el dinero que necesitamos para invertir en logística y seguir potenciando la industria, la Argentina industrial y la provincia de Buenos Aires productiva e industrial, que aporte valor agregado a la producción primaria. Por eso nuestros centros regionales universitarios están en lugares estratégicos donde no había formación académica de tercer grado, pero siempre con carreras vinculadas al aparato productivo de la región. Y en ese sentido recuperamos el dinero para la inversión en logística y la inversión que necesitamos para el sueño del nuevo quinquenio en materia educativa. No solo de estas 8 horas, sino de la reconversión de los institutos de formación docente, de la posibilidad también de reconvertir los consejos escolares y que el Estado haga la inversión que tiene que hacer en materia de infraestructura y en materia de salarios a los efectos de poder abordar las políticas de integración que necesita nuestra patria, para poder evitar que después vengan las recetas mediáticas de mano dura y de baja de imputabilidad, en donde nuestros chicos sean los enemigos, sino que hay un Estado que potencia, que contiene y que dignifica y que enseña y que saca lo mejor de cada chico en materia de instrucción y también en materia de expresión cultural. Esa es la provincia de Buenos Aires que nosotros estamos proponiendo para que el proyecto político que lidera Cristina, que lideró Néstor, que antes fue Perón y Evita, este proyecto nacional y popular, tiene mucho para seguir aportándole a la Argentina. Y nosotros vamos a seguir discutiendo ideas, que es la verdadera construcción política. Discutir ideas, confrontar ideas con el adversario y, sobre todo, nuestro espacio, poner a consideración de compañeras y de compañeros que desde distintos lugares de pensamiento, en la diversidad y en la pluralidad que tiene nuestro movimiento, pero en el patriotismo que tienen nuestras políticas, hagan los aportes para que nosotros podamos acertar en ese caminito, en esos mojones de gestión que nos permitan llegar al objetivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Mariotto.